prenda su Biblia y apague su teléfono. Si usted necesita alguna botellita de agua, mi hermanita está por ahí en la puerta, levante su manita y ella le va a atender. Si necesita alguna Biblia, también hay Biblias ahí en la ventanilla. Puede agarrar una ahí. Yo creo que hay en inglés y en español. Y así para que cuando ya estemos en la palabra de Dios, pues podamos atender cuidadosamente la palabra de Dios y poner oídos atentos como es necesario. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies, si es posible, en reverencia a la palabra. Voy a invitarle para que ahí en su Biblia busque la segunda carta a los Corintios y vamos a buscar el capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante, del 17 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cuando usted lo haya encontrado, indíqueme con un amén. Amén. Para que todos estemos de acuerdo en lo que dice la palabra. ¿Estamos todos ahí? Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo, el cual está en este lugar, asistiendo a cada uno de nosotros. La palabra de Dios está escrita y dice así: de modo que si alguno ya no quiere estar en Cristo, Si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Eso para que se pida. Atentos. a ver si están en el mismo negocio en el que estamos todos. Sí, pues no. Por eso es que le digo, saque su Biblia, porque en una de esas se me pegan los cables y le hablo lo que no es. La Biblia no miente, Amén. pero el hombre sí miente. Amén. Yo le invito a que no confíe en ningún hombre, confíe en la Biblia. Amén. Amén. Qué bueno que están despiertos, me alegro. Amén. Y dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Bendito Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gracias, mi buen Dios, por esta palabra.
Espíritu Santo, acudimos a ti, Señor, nuevamente, para que seas tú, mi Dios, enseñándonos, que seas tú, mi Dios, manejando nuestro entendimiento, mi Dios, que cada uno de nosotros podamos percibir, podamos captar esa palabra que tú quieres que entendamos, que comprendamos, esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Dios. Con tu ayuda, Señor, podremos lograrlo para que así sea de gran bendición, mi Dios, que sea de edificación, mi Dios, para nuestra vida espiritual, Señor, y podamos fortalecernos y crecer espiritualmente, mi Dios, como es tu santa y perfecta voluntad, mi buen Dios. De antemano yo te doy gracias, Señor, por esas bendiciones que ya has puesto sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi persona, sobre los que nos miran a través de la pantalla, sobre cada uno que está escuchando tu palabra, mi buen Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Tome su asiento, mi hermano, póngase cómodo. Vamos entonces a meditar en la palabra de Dios, este versículo que es tan popular, que es tan conocido y bueno, méritos no le faltan, porque yo creo que usted está de acuerdo conmigo que es uno de los versículos más alentador para nosotros como cristianos. ¿Verdad que sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sin duda, ¿verdad? Yo creo que este versículo que fue escrito por el apóstol Pablo, y yo me atrevo a decir que casi fue el Espíritu Santo el que lo escribió allí en el libro de Pablo, ¿verdad? Porque estas cosas solamente Dios puede dictarlas. Y vamos entonces a estar meditando en esto, a estar tratando de escudriñar, y esto viene siendo un mensaje, ¿verdad? Que si nos ponemos a analizar todo lo que leímos, la palabra clave es reconciliación. Entonces, pues vamos a ponerle el mensaje así: la reconciliación con Dios. Pero vamos a comenzar meditando desde el principio, ¿verdad? Desde el versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El ser nueva criatura, déjeme decirle que es un proceso. Es un proceso, y déjeme decirle que no es cosa fácil. No es cosa fácil. Usted como cristiano, yo sé que ha pasado por ese proceso, y que usted está de acuerdo conmigo en que el ser nueva criatura no es nada fácil. Porque, ¿sabe qué? Cuando servíamos al mundo y que no teníamos ningún conocimiento de Dios, ¿sabe qué? Estábamos
incapacitados para servir a Dios. Yo no sé si usted me puede entender esto. Ahora en este día, usted como cristiano, usted sabe que ningún ser humano puede ser cristiano si no ora, si no ayuna, si no lee la palabra, si no va a la iglesia, si no está dispuesto para toda buena obra, no puede ser cristiano. Cuando una persona está separada de Cristo, no practica esas cosas. Está incapacitado para servir a Dios. El enemigo lo tiene con las manos atadas. Está atado de pies y manos. Y cuando alguien le habla a usted de la obra de Dios, de servir a Dios, usted dice: no tengo tiempo, no puedo, eso no me agrada, eso de qué me sirve. Y empieza uno a buscar pretextos. ¿Sabe por qué? Por la incapacidad que tenemos. Pero en cambio, ahora usted como cristiano, usted ya no atiende las cosas que atendía cuando estaba separado de Cristo. ¿Sí me entiende? Eso es lo que significa ser una nueva criatura. Y déjeme decirle que podemos compararlo con un ser humano cuando es recién nacido. Que en esta situación sería un ser humano, un recién nacido, sería como el prototipo del hombre, del viejo hombre del que habla la Biblia. Porque él, aunque es un ser humano, aunque tiene una alma que le pertenece a Cristo, no puede hacer nada. No puede ni caminar. No puede dirigirse hacia la iglesia. No tiene la capacidad de levantar una oración hacia Dios. Está incapacitado. Hasta que no pasa por un proceso, ¿verdad? Y empieza a caminar, y empieza a hablar, y empieza a preguntar, hasta que llega el día en que él llega al conocimiento de que hay un Dios todopoderoso, que fue el que lo creó, que fue el que le dio la vida y que es el que tiene cuidado de él todos los días. Ya no es el mismo bebé que estaba incapacitado para hacer nada. Ya es nueva criatura. Esto es lo que implica ser nueva criatura. Así que de manera que miren cómo dice el apóstol: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque no se puede practicar las cosas que practicábamos antiguamente y decir que somos cristianos. No se puede, hermanos. Aunque déjeme decirle que la Biblia nos habla de los falsos maestros. Y bueno, pudiera ser. Porque comprobado está que como les he dicho, las playas están llenas de cristianos. Los casinos están llenos de cristianos. Las fiestas de kermeses y todas esas cosas están llenas de cristianos. Lo cual no debe ser. No debe ser. Porque déjeme decirle
que un cristiano que realmente es una nueva criatura y se dirige a un lugar donde él no debería de ir, el Espíritu Santo se encarga de tocarle y decirle: eso no está bien, tú no debes de hacer eso. Cuando eso pasa, ya estamos advertidos. Eso proviene de Dios, que dice: no puedes ir ahí, un hijo mío no puede andar ahí. Pero muchas veces nos hacemos como que no oímos, ¿verdad? Como que una sola vez, ¿verdad? Es que ahí está mi amigo que tengo 10 años que no lo miraba, y pues voy a ir, y al cabo nomás voy a comer y me salgo. Pero la cosa no es así, mi hermano. La cosa no es así. La palabra de Dios nos dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué empate hay entre el aceite y el agua? ¿Verdad que no? Así un cristiano no tiene nada que ver con las fiestas de este mundo. Pero muchas veces nos engañamos a sí mismos, a pesar de que Dios nos dice: no debes de ir, no vayas. Y dicen: pues voy a comerme mi carne asada, ¿verdad? Que ya tengo días que no como, y me vengo. Pero el maligno es astuto. Llega ahí y le empiezan a ofrecer alcohol, le empiezan a ofrecer cosas que usted no. Y ya lo metieron en un problema. Porque el hecho de que un cristiano se vea en una circunstancia así no es agradable delante de Dios. Ningún cristiano tiene que mirarse en una situación así. Porque si se miran ante una situación así, déjenme decirle que es una persona imprudente. Porque no se le puede llamar de otra cosa. A todo cristiano que si lo invitan a un lugar donde usted no debe ir, si es una fiesta, usted puede decir: no, pues sé que hay buena comida, pero lo primero que voy a llegar y voy a escuchar malas palabras. Cuide sus oídos. Voy a llegar y voy a mirar mujeres sin ropa. Cuide sus ojos. Voy a llegar y voy a mirar un sinfín de cosas que no me conviene. Porque el mundo así está. Las mujeres que viven en el mundo como que están en competencia, ¿verdad? A ver quién lleva menos ropa. Es una realidad. Es una realidad, ¿verdad? A ver cuál. Y los hombres pues como que en competencia a ver quién mira más. Y te fijaste cómo estaba, y te fijaste cómo bailaba. Entonces, aunque usted sea cristiano, pues no va a llegar con los ojos tapados y con los oídos. Entonces es necesario que tengamos en cuenta que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron ya. Nosotros no tenemos nada que ver. Cuando usted se bautizó, el viejo hombre quedó sepultado. Ahí en aquel ¿cómo se dice en español? Cuando lo sumergieron, ahí quedó el hombre viejo. Y ya desde ahí en adelante usted es responsable de esa nueva criatura. Entonces necesitamos tener en cuenta que somos nuevas criaturas, que las cosas que practicábamos ya no las vamos a practicar. Podemos analizar, podemos
tomar en cuenta que la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. En el mundo hay un dicho muy famoso, ¿verdad? Muy popular, que dice: recordar es vivir. ¿Verdad que sí? Y digo yo, ¿por qué gente tan necia, verdad? Pero eso no va de acuerdo con la palabra de Dios. Si alguien le dice a usted que recordar es vivir, será para ti, porque para mí no. Yo estoy tratando de avanzar cada día y quiero llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? A mí Dios me dice que el que mira para atrás no es digno de seguir adelante. Y el querer recordar las cosas pasadas es mirar para atrás. Por lo tanto, eso no es para nosotros. Eso no es para usted como nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Olvídese como que nunca las practicó. Como que no. Como que nunca existieron. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, las cosas viejas pasaron. Y mire lo que Cristo dice: he aquí, todas son hechas nuevas. Para la nueva criatura todas las cosas son hechas nuevas. Todo aquel que usaba alcohol ya no use alcohol. Aquel que robaba, que ya no robe más. Aquel que peleaba, que ya no pelee más. Aquel que enamoraba a las mujeres ajenas, que ya no las enamore más. Aquel que maldecía con malas palabras, que ya no lo haga más. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos ha enseñado a caminar de esta forma. La nueva criatura tiene, hermano, que tener un estilo de vida diferente. Déjeme decirle que la palabra de Dios, el Evangelio, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, exactamente. Un cristiano no puede vivir igual que un mundano. Tienen que vivir un estilo de vida totalmente diferente. El que es cristiano tiene que agradecer a Dios al levantarse. Tiene que agradecerle a Dios a la hora de comer sus alimentos. Tiene que agradecerle a Dios a la hora de descansar. Mientras que el mundano, ¿verdad?, se levanta pensando de qué manera se va a beneficiar, a quién va a engañar, a quién va a robar. ¿Sí me entiende? Cosas bien diferentes, a las cuales usted y yo como cristianos no tenemos que atender. Necesitamos escuchar la voz de Cristo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todas. Y sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el plan de Dios, de que usted y yo hagamos un cambio en nuestra vida, que seamos nuevas criaturas, que haya una conversión de 180 grados. ¿Qué le quiero decir con esto? Que tenemos que hablar diferente. Ya no tenemos que andar haciendo bromas, ya no tenemos que andar diciendo malas palabras, ya no tenemos que andar diciendo mentiras, ya no tenemos que andar diciendo esas cosas. Porque una cosa, hermano, que
que a mí me decepciona, ¿verdad? De hoy en día, personas que yo conozco, ¿verdad? Y que sé que no hacen el mínimo esfuerzo por servir a Dios, y cuando usted se los encuentra y platica, y que Dios te bendiga, bien bendecidores, y digo yo, bueno, pero esta gente estará consciente de lo que está diciendo. No creo, porque la palabra de Dios, ¿sabe? Que dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. De una misma boca no pueden salir bendiciones y maldiciones. Entonces yo digo, pero ¿cómo estará esto? Por eso, hermano, es que nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de bendecir con quien nos comunicamos, pero somos responsables de no maldecir para que nuestras bendiciones tengan efecto. Amén. Porque de otra manera, déjeme decirle que si usted bendice a su familia, a sus hijos, a sus amigos, pero a la hora que lo hacen enojar se les sale una ensarta de maldiciones, déjeme decirle que cuando usted bendiga a una persona, olvídese, ningún efecto. Entonces necesitamos tener cuidado con lo que hablamos. Somos nuevas criaturas y necesitamos cuidar nuestro testimonio, hermano, para que usted, cuando le diga a su vecino, mira, que Dios te bendiga, que él sienta que verdaderamente Dios lo bendijo, que él sienta que esa palabra que usted le dijo le llegó a su interior, que era una palabra con poder. Pero esto no es automático, ni es así como mágico, ¿verdad? No, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Por eso es que los antiguos hacían prodigios y milagros y todo, porque ellos tenían cuidado con lo que hacían. Ahora ya no, vivimos allá al aventón. Si alguien me estorba, hazte para allá, hombre, pues que no me estás estorbando. Aquella gente no, aquella gente tenía cuidado, tenía respeto. Pero todo eso se acabó. Pero nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad, hermanos, de tener cuidado de nuestra manera de vivir. Porque todo esto proviene de Dios. O sea que todo esto es la voluntad de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Fíjese nomás. Fue Cristo quien nos buscó a nosotros y no nosotros a Cristo. Porque nosotros ignorantemente, fíjese, hermano, que yo fui a evangelizar y como unos 10 me gané para Cristo. ¿Qué le parece? Esos ya están bien amarrados ahí a los pies de Cristo. Yo sé que no fui yo, es Cristo quien me usó. Pero déjeme decirle que no. Nosotros con muchas dificultades y con muchos errores apenas sí llegamos a ser portadores, mensajeros, mandaderos. Y decirle, mira, sabes que hay un Dios que te ama. Y si Cristo hace la obra, el individuo escucha. Y si Cristo no está en el asunto, usted no lo va a poder cambiar, ni lo va a poder hacer que le escuche, déjeme decirle. Entonces todo esto dice que todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe que aquí lo que el escritor nos está diciendo? Que Dios nos dio el ministerio de reconciliación. Quiero que entendamos esta situación. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es un cargo que el ser humano tiene, que un cristiano tiene. Un ministerio es una responsabilidad que cierta persona tiene. Aquí el escritor le está diciendo que Dios le dio a usted el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe usted qué es lo que implica esto? Que Dios ha puesto sobre usted la responsabilidad de que reconcilie a aquel que anda perdido con Dios. Y eso no lo digo yo, vea su Biblia. Vea su Biblia y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted ya no necesita reconciliarse con Cristo. Usted ya está reconciliado. ¿Sabe por qué está reconciliado? Porque alguien lo reconcilió con Cristo. Aquel que oró por usted, aquel que le rogó, ándale, vamos a la iglesia. ¿Quieres hacer tú la oración de fe? Mira, yo te llevo en mi carro y te traigo y te invito a un desayuno y todas esas cosas. Ese hizo el reconcilio entre Dios y usted. Amén. Amén. Ahora Dios le da la responsabilidad que es usted el que tiene que practicar el reconcilio entre Dios y la gente que tiene necesidad de Dios, la gente que no conoce la palabra, la gente que camina sin esperanza ninguna. Porque déjeme decirle que el que no conoce a Dios es una persona perdida. Es una persona que yo no encuentro una palabra correcta, pero en realidad una persona sin Dios, la vida de una persona sin Dios no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Porque la mayoría de esas personas que no conocen a Cristo o buscan fortuna, bienes materiales, o buscan fama, o buscan poder, o buscan fregar a los demás, sencillamente. Eso es todo lo que ellos anhelan. Pero usted y yo no, usted y yo tenemos una esperanza de que de un momento a otro Cristo va a aparecer en las nubes. Amén. Y que cada sufrimiento que usted pasó para servir a Cristo, Él se lo va a recompensar. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando estemos allí, ¿verdad?, en el tiempo que de las coronas que viene siendo la recompensa, ¿verdad?, dice que ¿a cuál más se va a lamentar? Si yo hubiera sabido lo que iba a recibir por aquello que hacía, me hubiera esforzado mucho más, yo hubiera trabajado para Dios de día y de noche, yo hubiera hecho hasta lo que no podía. Pero lamentablemente ya no vamos a poder hacer nada. Hoy es el día. Hoy es el día en que deberíamos correr a la calle y tratar de convencer a toda esa gente que camina sin fe y sin esperanza.
En Cristo nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjese lo que Dios tuvo que hacer para que hubiera una reconciliación entre Dios y los hombres. El hombre siempre ha estado lleno de pecados. El corazón del hombre siempre está inclinado hacia la maldad, hacia el pecado, hacia la injusticia. Todas esas cosas nos impiden estar frente a la presencia de Dios. Todas esas cosas nos separan de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que el que nunca cometió pecado fue cargado con nuestros pecados hacia aquella cruz. Porque era necesario que esos pecados fueran desechados para que pudiera haber libertad y así pudiera ser una reconciliación entre Dios y los hombres. El pecado es como las rejas de la prisión, ¿verdad? Que hay que quitarlas para que las personas salgan. Así es el pecado. Y Cristo hizo ese sacrificio para que la reconciliación entre Dios y los hombres fuera posible. Y mire lo que sigue diciendo: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, somos representantes de Cristo para reconciliar a todo necesitado, a todo perdido, a todo mundano, a todo necesitado de Dios. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliarnos con Dios. Tenemos que meditar en el sacrificio que hizo Jesús para que usted y yo podamos hacer la misma práctica en la reconciliación entre el incrédulo y Cristo. ¿Tiene usted alguna idea la magnitud del sacrificio de Cristo? Es necesario que estemos dispuestos a hacer nuestro máximo sacrificio para que las cosas se vean. Es lo que los cristianos llaman seguimiento, ¿verdad? Si usted tiene un vecino que allí medio lo ve que simpatiza, sígalo. Si usted tiene que invertir dinero, no la piense. Dios se lo va a recompensar. Si usted tiene que invertir trabajo, no la piense. Dios se lo va a recompensar. Si usted va a invertir tiempo, no la piense. Si usted tiene que utilizar su carro, siéntase satisfecho de que está usando sus propiedades al servicio de Dios. La palabra de Dios dice: honra a Dios con tus bienes. Esa es la voluntad de Dios y es para todos. Es un mandamiento. Honra a Dios con tus bienes. ¿Sabe por qué? Porque
nosotros ignorantemente a veces nos adueñamos de lo que no es de nosotros. Yo no puedo subir al hermano a mi carro porque trae los zapatos bien sucios y me ensucia mi carro y después, no. ¿Sí me entienden? Así somos. Así es nuestra mentalidad humana. Pero si tuviéramos alguna idea, ¿verdad?, de la recompensa, de lo agradable que es a Dios, le diríamos: hermano, ¿sabes qué? Súbete con todo y los zapatos y todo lo que traigas. Y con mucha alegría y gozo, ¿verdad?, lavaríamos nuestro carro con mucha satisfacción, creyendo hasta que fui útil a la obra de Dios. Pero no es fácil pensar así. Yo una vez oí yo, pues dicen que es cierto, no sé, de una persona indigente que llegó a una iglesia, y este hombre llegó a la iglesia y pues llegó borracho, ¿verdad?, y todo sucio y olía mal y todo, y llegó. Y en eso salió el pastor, ¿verdad?, con una corbatota así bien planchada y una camisa bien planchada, un trajezote de esos. Y aquel pues se le lanzó, ¿verdad?, y el pastor: no, me vas a ensuciar. Y pues aquel hombre era indigente y estaba borracho, pero no era tonto. Y pues sintió que el hombre lo había menospreciado. Y dice que atrás de él venía otro de los líderes, ¿verdad?, y también pues bien planchado, y aquel sí fue y lo abrazó, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que lo abrazó, ¿verdad?, y lo invitó a pasar, y el hombre se quedó ahí. Cuando el pastor miró aquello, que al hombre le quedó la camisa manchada y que el hombre como que nada, dice que, claro, el Espíritu Santo tuvo que haberle dicho: lo que hiciste no le agrada a Dios. Cuando el pastor vio que dice que se encerró en la oficina y se puso a llorar. Son cosas que le pueden pasar a cualquiera, porque muchas veces actuamos repentinamente sin pensar, y hacemos cosas que no son convenientes para nosotros mismos. Entonces, sí es necesario, ¿verdad?, meditar siempre en la palabra y estar despiertos para hacer la voluntad de Dios. Entonces sigue diciendo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo reconciliarnos con Dios. Es como que Dios está hablando a través de usted con los impíos. Por eso le decía yo que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros es el mismo que debemos estar dispuestos a hacer por aquel que no conoce a Cristo. Y es una responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. El ministerio de la reconciliación. Hasta aquí vamos a detenernos. Yo le invito, ¿verdad?, para que mantengamos esa mentalidad. Que Dios nos ayude a guardar esta palabra, porque es importante. Que siempre nos acordemos que llevamos esa responsabilidad, que llevamos el ministerio de la reconciliación entre Dios y el impío. Somos responsables usted y yo. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención a la palabra.
Recuerda